Operación Libertad. El caso de Paul Morgan es muy similar al de Samuel Solana. Me pregunto si... ¿Qué estás haciendo, idiota? ¿Quieres quedar descalificado y perder la posibilidad de volver a tu casa? Ya nada me importa. Solo quiero terminar un trabajo pendiente que tengo. Nunca podrás sanar tus heridas si no empiezas a hablar de lo que te sucede. Hazlo por mí. Hazlo por Gina. Bien, te lo diré. Solo porque creo que en parte tienes derecho a saberlo después de todo. Comenzó hace 12 años atrás. Gina, Scarlett, nuestra hijita y yo volvíamos caminando de un restaurante. Eran las 6 de la tarde. ¿Así que tengo una sobrinita? Exijo ver fotos. Déjame terminar la historia. Cuando estábamos a 3 cuadras de nuestra casa, nos vimos envueltos dentro de un tiroteo entre unos bandidos y la policía local. Intenté proteger a mis chicas, pero de pronto, la bala de un policía fue directo a la cabecita de Scarlett. Ella tenía 6 años. 6 malditos años. Murió en el acto. Lo único que me queda de ella es una foto que tengo en mi celda. Intenté denunciar a ese engendro. De verdad que lo intenté. Pero nadie me escuchaba. El tipo tenía poder. Estuve 2 semanas buscando información de él. Averigüé dónde vivía. Fui a su casa y lo maté con mis propias manos. ¿Y Gina? ¿Qué pasó con ella? Nunca estuvo de acuerdo en que vaya por ese asesino. Me dejó apenas entré a prisión. Lo siento mucho. A todo esto, ¿qué tiene que ver el vicealcaide Amadeus? Él era el líder del cuartel de policías de mi ciudad en ese momento. Ordené una cita para hablarle de lo ocurrido, pero al parecer mi pedido nunca le llegó. Es cómplice del asesinato de Scarlett. Jamás lo perdonaré. Lo entiendo. Y tienes razón. Pero hay un problema. La venganza no traerá a Scarlett de vuelta. Lamentablemente, la vida es injusta. Y a veces lo es el doble para gente como nosotros. Lo importante es mirar hacia adelante y tratar de mejorar como persona. Puedes mirar el pasado también, claro, pero no aferrarte a él. Desearía haber estado presente aquel día para darles un fuerte abrazo a Gina y a ti. Aún no es tarde para eso. Con que el pequeñín tiene sentimientos. Haré que sufra. Se arrepentirá de haberse metido conmigo. ¡Atención, reclusos! Aprovechen a disfrutar del día, porque su desafío de hoy será nocturno. Nos vemos en unas horas. ¿Crees que el desafío de hoy sea muy terrorífico? Solo si se pareciera al rostro de mi madre. ¡Genial! Podríamos preguntarle a Reynolds cómo está o algo, ¿no? No me interesa. Por mí que se muera. Vamos, amiga. Hola, Reynolds. ¿Necesitas asar esa manzana? Bien. ¿Necesitas asar algo? ¿Qué te pasa? ¿Acaso te cortaron la lengua? ¿Qué estoy haciendo? Probando una nueva estrategia. Un voto de silencio. Si no los insulto, no tienen excusa para odiarme. ¿Alguna vez te dijeron que tienes una mirada muy seductora, Johnson? Pues sí, mi ex esposa me lo solía decir. Oh, vaya. Te he sacado un poco de información finalmente. Campbell, ¿podemos hablar, por favor? Veo que ya estás mejor de la resaca. Bien. ¿Qué sucedió? Nos llevábamos espléndidamente. Necesito explicaciones. Tú sucediste, Hampton.
Te volviste insoportable y comenzaste a ahogarme. Eso no es algo que busco en alguien. Pero, tengo dinero, ¿recuerdas? Podemos ser muy felices juntos. Lo sé, pero a veces eso solo no alcanza. Si no lo hubieras arruinado, podríamos haber tenido algo bonito. Lo siento. ¿Lo sientes? Eres una histérica mujer. No sabes ni lo que quieres. ¿Cómo me llamaste? ¡Histérica! ¿Quieres que te lo vuelva a deletrear? Suficiente. Por favor, no peleen. Hampton está demostrando quién realmente es. Ese hombrecillo triste no soporta que una mujer le diga que no. Eres una histérica, Campbell. Primero coqueteas conmigo, me ilusionas y de un día para el otro me detestas. Por favor, ni que te haya pedido matrimonio. ¿Qué es tan gracioso, Joey? Bien, Alfoncito. Hora del ritual previo al desafío como todas las semanas. Hola, viejo. Tengo que pedirte un favor. ¿Me regalarías tu revista porno? ¿Estás loco? ¿Cómo quieres que sobreviva una noche aquí sin mis amigas de papel? Te lo pido como amigo. ¿Amigo? Apenas nos conocemos. De todas formas, podría regalártela si me ayudas con algo. Lo que sea. Convence a alguna chica de pasar una noche conmigo, por más mínimo que sea. ¿Lo necesito? Dalo por hecho. Te garantizo que alguna caerá a tus pies. ¿Acaso Giovanni será un ángel que me envió Dios? Quizás debería preguntarle al padre Morgan. Será difícil que alguien quiera tocar a ese bobo, pero necesito la revista para concretar mi plan. Buenas noches, mis queridos reclusos. El reto de hoy consistirá en lo siguiente. Cada equipo tendrá una bandera con su emblema, la cual deberá ser llevada a Cima Neblina, la montaña más alta de la isla de los indeseados. Por supuesto, debe llegar el equipo completo junto a la bandera. Nos vemos en unas horas, reclusos. ¿Por qué debes llevar tú la bandera? No seas infantil, Williams. Soy la más responsable del equipo. ¿Alguno tiene problema con que yo la lleve? No, para nada, hermosa. Esto no parece muy seguro. Mi cerebro y yo tenemos un mal presentimiento. No hay otro camino. Vamos, equipo. ¡No! ¡Chicos! Como sea, continuemos. Ya encontrarán la forma de subir. ¡Los estaremos esperando arriba! ¡Tengan cuidado! ¿Qué sucede, padre? Es Hampton. Dio media vuelta y se fue. Deje que se vaya. No lo necesitamos por aquí. Me trató muy mal. Lo sé, hija. Es solo que no me gusta que esté solo, triste y enojado. Voy a hablar con él. Usted realmente es un ángel. Solo procuren alcanzarnos luego. Muchos devotos del Señor que he conocido han terminado en suicidio tras rupturas amorosas. Incluso mi padre se quitó la vida cuando mi madre lo dejó por el lechero. ¿Qué haces en los arbustos, hijo? No es asunto suyo, padre. ¿Quieres que te ayude en algo? No puede. Estoy buscando la estatuilla de inmunidad. Sé que querrán expulsarme a mí apenas tengan la oportunidad. Oh, vaya, una rima. Deja que te dé una mano con eso. Si quieres lo hacemos en silencio. Bien, gracias. Esto es raro. ¿Por qué el padre me ayudaría sin ningún beneficio propio? Espero que no sea un plan de esa rubia maldita. ¿Qué sucedió? ¿Ah? ¿Reynolds? ¿Qué hacemos aquí? Tenemos que ir con el resto del equipo y llegar a la cima. ¿En dónde está la salida? ¿Por qué diablos no hablas? ¿Qué quieres saber, Rodríguez? Estamos atrapados. ¿Atrapado? ¿Contigo? ¡Esto es una pesadilla!
Oye, imbécil, así como te salvé de morir, también puedo tirarte de la montaña. Así que cállate y piensa alguna forma de escapar. Si me hubiera quedado encerrado con Graham, no me habría quejado. Pero Reynolds... ¡Ah! Es detestable. Oye, Karen, necesito que me hagas un favor como amigos. ¿Podrías acostarte con Rodríguez? ¿Eso responde tu pregunta, amigo? ¡Oh, por Dios! Primero la lluvia y ahora un río. No podré hacerlo. Me pinté las uñas hoy por la mañana. Si quieres, podemos atravesarlo juntos. Solo ponte encima mío. Me gusta la idea de estar sobre ti, si entiendes lo que quiero decir. Sí, lo entiendo. ¿Tienes que seguir haciendo esas insinuaciones? Pues sí. Tabitha tiene razón. Si estoy en este programa es para poder salir y ser una mejor persona, sin olvidar mi pasado. Tengo que enfocarme en ganar los retos y ser más sociable. ¿Y qué sucedió con Hampton exactamente? Pensé que tenían una buena relación. Todo iba bien, hasta que el tipo se obsesionó conmigo y me pidió casamiento. No lo culpo, soy hermosa. Estuve casada una vez y terminó en un atroz divorcio. No dejes que la mala experiencia que tuviste con el matrimonio te atormente. La culpa la tiene tu ex, no el casamiento en sí. Mi experiencia personal estando casado fue maravillosa. Vaya, eres muy sabio. Johnson me parece muy sexy. Creo que me gusta. Es extraño que me atraiga a alguien sin saber su situación económica, pero se siente bien. Creo que le hace bien a mi corazón. Entonces saltaste para salvarme, caímos en esta cueva y luego unas rocas taparon la única salida posible. Veo que los oídos aún te funcionan. Toda esta situación me recuerda a... nada, olvídalo. ¿A qué? Dilo, idiota. ¡Habla! ¿Por qué tienes que ser tan agresiva? ¿No te das cuenta que haciendo eso solo logras alejar a la gente? No hables como si me conocieras, imbécil. No sabes nada de mí. No tienes idea de la presión que he tenido en mi vida. No eres la única. Mi familia me ha educado para ser el mejor de mi clase. ¿Cuál fue la recompensa? No tener amigos, novia, ni habilidades sociales. Es muy triste ser yo. Ser una estrella del boxeo no es nada fácil tampoco, ¿sabes? Siempre solía trabajar bajo presión. Supongo que mi carácter se vio afectado con el tiempo. Sí, eso tiene sentido. Oye, ¿qué es lo que ibas a decir antes? ¿A qué te recuerda esta situación? Quizás suene algo tonto, pero me recuerda al episodio 247 de una serie llamada Titanes Espaciales. ¿Te refieres a ese episodio donde el Capitán Scorch y la Teniente Milkov logran escapar de la prisión galáctica? ¿Trabajando en equipo y atacando al mismo tiempo al malvado Rey Infinitus? Vaya, Reynolds, debo admitir que me sorprendes. No pensé que conocerías la serie. ¿Bromeas? Soy fan desde el episodio piloto. Creo que está claro lo que hay que hacer. 1, 2... ¡Titanes espaciales! Debo admitir que Reynolds aumentó mi nivel de serotonina. No puedo creer lo que voy a decir, pero me alegra haberme quedado encerrado con ella. Los titanes espaciales los vencerán. ¡Ay, qué buena serie! ¿Sabe? Me siento súper desgarrado. Tengo el corazón roto y no es la primera vez. Siempre es la misma historia. Las mujeres solo me dan su atención por mi dinero. Sin eso, no soy nada. Además tengo problemas con el alcohol. Mi vida apesta. Lamento mucho oír eso, hijo. Tienes que saber que nunca es tarde para cambiar, ni para el amor. La pregunta es, ¿sigues sintiendo algo por Campbell? Es otro adiós. Te fuiste y yo me quedé aquí y me perdí. Tal vez tu rumbo no es mío. Seguiste tú.
no te puedo reclamar. Quizás mañana te veré conmigo. Pero siento además que apartándote vas y que yo me convertí en quien te quiere alcanzar. Y el curso extravié, ahora voy sin tu luz. Norte o sur, ¿dónde están? Si no estás, siempre a casa te guiaré, mas hoy yo voy sin tu luz. ¿A dónde tu camino irá? Yo voy sin tu luz. Tus sentimientos se ven muy sinceros, hijo. Lo son, pero prefiero guardármelos por el momento. Vamos, no nos quedemos atrás. Si ganamos, no tendrán la chance de expulsarte. Muy bien. Aquí vienen Rodríguez y Reynolds de las Ratas Olorosas y Giovanni, Lynch, Johnson y Campbell por parte de las Cucarachas Rancias. Por lo menos nosotros tenemos la bandera. Solo hay que esperar a nuestros compañeros. Oye, muñeca, debo pedirte un favor. ¿Podrías acostarte con Rodríguez? Eso imaginé. Creo que ya habíamos pasado por aquí. Tengo visto a ese árbol. Pues yo no. Estamos en camino a la cima. Admítelo, Graham, estamos perdidos. No lo estamos, Williams. Apreciaría que seas más positiva o te calles la boca. Tú no vas a decirme qué hacer. Pues eso es exactamente lo que hago, niña tonta. McKinley, quema la bandera. ¿Qué? ¿No somos amigos después de todo? Yo haría lo que fuera por ti, amigo. No lo hagas, Wally. Williams solo te está usando. Eso no es posible. Somos amigos. Hazlo, Wally. Recuerda la granja, el edificio, la gasolinera. Nuestra pasión es el fuego. ¡No! ¡Fuego! Ustedes dos son un par de imbéciles. Eso no es todo. Sinceramente, estoy algo confuso con lo que acaba de suceder. Esa niñita emo punk con falta de atención paterna está frita. ¿Que si me siento mal por haber utilizado un desequilibrado mental? Para nada. Estoy segura de que podría hacer que no me vote. Y aquí llegan el padre Morgan junto a Hampton. Las cucarachas tienen la bandera y se ha completado el equipo. Son los ganadores del día de hoy. Ratas, vayan pensando a quién expulsar hoy. Nos vemos en 1 hora en el auditorio. Me alegra que haya llegado sano y a tiempo, padre. Con un gran compañero de equipo como lo es Hampton, no podía ser de otra forma. Estoy a salvo por hoy. Sin embargo, no dejaré de esforzarme. Volveré a ganar tu corazón, Campbell. ¿En serio tu madre se llama Marta? La mía también. Oigan, tienen que saber que Williams y McKinley echaron todo a perder. Pero más por parte de Williams. Ella incentivó a McKinley a... Qué fácil es echarle la culpa a tus compañeros de equipo cuando arruinas todo, ¿verdad, Graham? McKinley y yo sabemos exactamente lo que pasó ahí arriba. Perdiste la bandera. Eso no es cierto. McKinley, diles. Creo que no recuerdo bien. Sabrán qué hacer hoy cuando voten. No se confundan. ¿Y por qué la bola de boliche? ¡Ah! Esa niña es insoportable. Rayos, creo que mi problema con el fuego va a costarme mi libertad. Bienvenidos a otra reunión de eliminación en el auditorio, ratas olorosas. Empecemos con los que están a salvo y no irán hoy a la celda de aislamiento. Reynolds y Rodríguez,
Su desempeño del día de hoy fue aceptable. Graham, McKinley, Williams, uno de ustedes hoy deberá abandonar el equipo. Quien es eliminada o eliminado es... ¡Graham! No puedo creerlo. Les dije que la culpa la tenía Williams, pero... ¿votan por mí? Me decepcionan. Yo voté por McKinley. ¿Y tú? ¡Abre los ojos! Ella solo te está utilizando. ¡Te lo dije! Oh. Ya vete, mentirosa. Deja de quejarte. A todos nos tocará el momento de irnos. ¿Ah, sí? Pues ojalá tu momento sea la próxima, niñita. Andando, Graham. No tiene sentido seguir discutiendo por esto. Acepta tu derrota por más injusta que sea. Sabía que el pirómano no me decepcionaría. ¿Y si eso llegaba a pasar? Eso es todo por hoy, queridos televidentes. ¿Quién creen que sea el próximo en ser eliminado? Averigüémoslo la próxima, aquí, en Operación Libertad.